cáncer de mama es una enfermedad de primer interés para la salud mundial. En realidad es un problema de salud pública porque el sector que observa la evolución del cáncer a nivel mundial y que pertenece a la Organización Mundial de la Salud ha detectado y ha informado obviamente el crecimiento y la evolución del cáncer de mama en los últimos años. Los factores por los cuales aumenta el cáncer de mama están siendo investigados y probablemente no lo tengamos definidos todavía, pero evidentemente se han determinado algunos grupos de mayor riesgo que podrían ser aquellos que determinan este aumento. También se ha informado del aumento en una edad que es mayores de los 30 años. Entre los 30 y los 40 años es como que hay una nueva presentación del cáncer de mama. Para que nosotros entremos en esto, podríamos decir que el cáncer de mama es una enfermedad que se presenta habitualmente en la posmenopausia y que su pico de incidencia es entre los 55 y los 70 años de edad aproximadamente. Por eso menciono esto, de que hay nuevos grupos que están apareciendo en edades más jóvenes. En general, hay una idea de que más del 80% de los cánceres de mamas aparece después de los 45 años y el grupo restante, el porcentaje restante sería antes de los 45 años, ¿no? Por eso hacemos esta indicación. Los primeros parámetros que uno debería tener en cuenta por la cuestión epidemiológica es la educación. Se sabe que si bien el cáncer de mama está señalado como de los países industrializados, países ricos, países con buena nutrición, también se está dando en los países más pobres, llamémosle, de ese tipo de recursos. Pero la contra que tenemos es que la gente que tiene un cáncer de mama justamente en estos países industrializados tiene habitualmente mayores recursos económicos para tratar su enfermedad y mayores recursos médicos y tecnológicos. Por lo tanto, si bien en los países más pobres podría haber menos cáncer de mama, quizás haya mayores muertes por el mismo. Para referirnos a algunos números, a nivel mundial hay aproximadamente 1.200.000 casos nuevos por año. Estas son cifras del año 2018 que ha indicado Globocan a través de la OMS. Y en la República Argentina hay aproximadamente más de 21.000 casos anuales, de los cuales 5.000 casos de estos van a fallecer. Esto realmente es muy lamentable. Hay una pregunta que siempre nos formulamos, es si esta enfermedad es previsible o tiene alguna prevención. Y desgraciadamente tendríamos que contestar que no, porque la prevención primaria es a través de la vacuna y estamos preocupados ahora por el COVID, por la vacuna del COVID, pero nosotros no tenemos una vacuna contra el cáncer de mama. Hablamos de una prevención secundaria, que es a través de la búsqueda de imágenes a través de la mamografía y de la ecografía. Así que en cáncer de mama el diagnóstico se hace a través de la imagenología. Y hoy día la mamografía digital junto con la tomosíntesis, que es una mamografía un poquito más avanzada, complementada con la ecografía, es la que nos hace el diagnóstico. Pero hoy día la gran satisfacción que tenemos es de poder encontrar lesiones que no están al alcance de los dedos del examinador, sino que se detectan a través de la imagenología. Y cuando se detectan a través de la imagenología tenemos un diagnóstico precoz. Y el diagnóstico precoz indudablemente hace que muchos de estos cánceres se pueda decir que son curables. ¿Cuáles son los métodos para prevención? Los métodos para prevención está el autoexamen mamario, que hoy día en las páginas de informática, si uno pone en el Google autoexamen mamario, se le explica exactamente cómo se debe realizar. El examen clínico del médico, porque siempre la mujer tiene que hacerse un control. Y los estudios imagenológicos, que vamos a hablar de la mamografía, entonces,
la ecografía que complementa la mamografía, no la sustituye. El diagnóstico, el eje central es la mamografía y posteriormente la resonancia magnética nuclear, que en estos últimos tiempos ha aumentado una gran cantidad de diagnósticos debido a una alta sensibilidad y a una alta especificidad. El consejo es atender esta cuestión de la patología mamaria. Estamos diciendo que es una entidad frecuente, una enfermedad frecuente, y entonces el consejo para las mujeres de nuestro medio es decirles que en nuestro medio existen todos los recursos diagnósticos para poder hacer una consulta. Que lo importante es determinar a determinada edad a qué grupo de riesgo pertenezco o a qué grupo de esas mujeres pertenezco para saber, porque esto lo podemos dividir a la detección o a la prevención, lo podemos agrupar en pacientes que tienen mucho mayor riesgo que otro grupo que tiene un riesgo intermedio o un grupo normal de riesgo. Por lo tanto, eso le va a indicar a la paciente cuál es el control que debe hacer. Entonces, nosotros decimos, si tenemos una paciente que ha padecido otros tumores malignos, que tiene un antecedente de una detección genética, porque tiene una abuela, madre o hermanas con cáncer en línea directa, ¿cierto? O que, por ejemplo, hay pacientes que han hecho tratamientos con radioterapia entre los 10 y los 30 años de edad, por ejemplo. Todos estos son factores predisponentes para pertenecer a un grupo de riesgo severo y por lo tanto deberían someterse a un control estricto desde los 25 o 30 años o cuando el médico se lo indique. De pronto tenemos otra paciente de riesgo porque a lo mejor tiene un riesgo más hormonal en que han tenido mucha exposición a las hormonas de producción propia o de tratamientos externos. Pacientes que han hecho terapia hormonal durante la menopausia u otros tratamientos ginecológicos que han necesitado la terapia hormonal, por lo tanto no han tenido hijos, no han lactado, entonces todo eso significa un riesgo quizás aumentado, pero también necesitan un control. Y si no, están las pacientes normales y comunes que no tienen un riesgo más de lo habitual. Entonces, dentro de estos controles tenemos que mencionar lo que prevalece a veces en el concepto general, que es el autoexamen. Y nosotros creemos que el autoexamen no hay que desecharlo. El autoexamen es bueno, pero el autoexamen es insuficiente a los fines de detectar una lesión que podría aparecer más tarde como una lesión maligna. Entonces, como cada paciente diariamente ve su rostro, detecta manchas y detecta alguna alteración, también debe observar sus mamas y si detecta algún cambio, alguna alteración o palpa algo, sí obviamente concurrir con premura al ginecólogo. Esto está bueno, pero está bueno que el ginecólogo diga, usted debe hacerse un control mamográfico anual entre los 40 y los 55 años, bianual después, debe hacerse un control más espaciado porque no tiene ningún riesgo. En fin, creo que el consejo del especialista es el que puede marcar esa diferencia. Si hay avances en cuanto a los tratamientos de cáncer de mama. Y acá tenemos que hacer una pequeña historia, porque en la década del 70, en la década del 80 y en la década del 90, la mastectomía, es decir, la extirpación de la glándula mamaria, era el tratamiento que estaba generalizado en todo el mundo. Pero en Estados Unidos, con el doctor Bernard Fischer, y en Europa, la Escuela de Marsella, la Escuela del Instituto de Tumor de Milán, a cargo de don Umberto Veronesi, comenzaron a realizar la extirpación del tumor y la exploración de la axila. A eso se le llamó tratamiento conservador. Entonces, a partir de la década del 90 hasta la entrada del siglo XXI, hoy día, como hemos hablado anteriormente, que cada vez se hace más diagnóstico precoz, es decir, en lesiones infraclínicas, en lesiones muy pequeñitas,
que aparecen por una microcalcificación o por una pequeña distorsión o una imagen de masa, indudablemente el tratamiento conservador hoy es el gold estándar. Pero no solamente esto avanzó en lo que es el tratamiento conservador, porque se consideraba que tratamiento conservador implicaba extirpar todos los ganglios de la axila, cosa que hoy día no se hace, porque a través de una técnica que se llama la técnica del ganglio centinela se inyectan dos sustancias, una que es una sustancia linfofílica, así que va por el sistema linfático, y otro que es una sustancia que se manifiesta en forma centellográfica y que nos marca en un área específica de la axila el ganglio centinela. Entonces hoy día se comienza siempre teniendo un diagnóstico. Hoy día no hay ninguna paciente que vaya a quirófano si no tiene un diagnóstico previo a través de una punción que se llama punción heterotáxica, es decir, guiada por una computadora, o una punción guiada con control ecográfico. Entonces siempre entramos al quirófano con un diagnóstico ya certero de su enfermedad. Hoy día el gold estándar sería el tratamiento conservador de la mama, y a esto en los últimos tiempos se le ha sumado lo que es la reconstrucción oncoplástica. Es decir, que ya hoy día dejar una mujer sin su glándula mamaria, medio que hoy día se le ofrece a la paciente la reconstrucción, que puede ser en el mismo acto operatorio si uno ha realizado una mastectomía, o diferida. Tenemos que decir que hay avances en lo que es cirugía, conservando la mama, avances en cuanto a la radioterapia y avances en cuanto a la quimioterapia, en todas estas lecciones que han hecho que la mujer tenga una muy buena sobrevida por todos estos avances científicos que han habido en estos últimos tiempos. En Maternidad Nacional hay un departamento de mama que el doctor Clavijo acaba de mencionar y de lo cual es el responsable, digamos, ya creado desde hace muchos años, y se le ofrece a la paciente el examen, obviamente, los estudios complementarios que requiere, sean ecografías mamarias. Contamos últimamente con un mamógrafo de última generación, lo mismo un ecógrafo que nos ha provisto la Facultad de Ciencias Médicas y que están puestos en marcha ya desde hace un par de años, y que entonces la paciente viene a la consulta, hace lo que es el examen semiológico, que es lo más importante, porque en esto hay que destacar la experiencia de los profesionales cuando al examinar una mama y la axila y todo lo que significa la región mamaria que compromete a una lesión maligna, entonces ya tiene una idea preformada. Con esto solicita los estudios correspondientes, que son ecografías mamarias o estudios mamográficos, y después la resolución, porque lo importante en esto es la cadena de prevención, de diagnóstico y de resolución de los casos cuando uno hace un diagnóstico de sospecha o un diagnóstico confirmado a través de punciones o de biopsias y demás. Entonces, la paciente puede realizar en nuestro hospital, desde la consulta hasta la resolución de su situación particular, donde se le puede brindar el tratamiento quirúrgico, el tratamiento reconstructivo y el tratamiento de quimioterapia en el caso de que necesitarla, de hormonoterapia obviamente, y bueno, digamos que puede tener la paciente de nuestro medio una atención integral dentro de nuestro hospital.